Bueno, pues ahora mismo ya sí, estamos en directo, soy un tío blancuetero y estoy aquí con Cristian Campos, que es periodista en El Español y escribió el libro de... ¿Cómo era? La anomalía catalana. La anomalía catalana. Iba a decir el título mal, así que he preferido preguntártelo. La anomalía catalana. Y está siendo uno de mis periodistas de cabecera durante esta pandemia, Cristian. Te lo tenía que decir. Empezar así el directo. Es un halago. Bueno, pues ahora mismo ya sí, estamos en directo. Soy un tío blancuetero y estoy aquí con Cristian. Se me está colando. Vale, ahora ya sí. Se me había colado el sonido de mi propio directo en el directo, en fin, y encima con retraso. Bueno, tenemos a 642 personas, así que yo creo que ya podemos empezar. Bueno, en primer lugar, gracias por dejarte de entrevistar y participar en el directo y todo eso en estos momentos. Gracias a ti. No, joder, además en estos momentos, tío, que la prensa, para mí la prensa libre últimamente como que está muy cotizada en España, no sé por qué. Bueno, hoy daban las noticias de que teníamos 6.023 nuevos contagios, que es la cifra más baja en los últimos 12 días, y que los infectados crecen un 5%, que es el menor incremento desde el inicio de la crisis. Estos números, ¿tú crees que proyectan cierto optimismo o todavía nos espera... ¿O todavía nos espera un panorama un poco crudo? Cristian, ¿tú qué piensas? No, los números no son reales, pero no son reales en ningún país. Quiero decir, es muy difícil compararlos. Creo que hoy sacábamos un artículo en El Español donde decíamos que las cifras de muertos son muy superiores a las oficiales y que pueden ser superiores hasta en un 160% a las declaradas oficialmente por el gobierno, ¿no? El gobierno catalán, que no es precisamente un ejemplo de transparencia, reconoce que los infectados reales pueden ser 350.000, ¿no? Que es prácticamente, no sé, un 8%, un 9% de la población catalana, ¿no? Si eso lo trasladas a toda España, pues te da una cifra de 4,5 millones de infectados, más o menos, o 4 millones, ¿no? Las cifras no son reales. Dicho lo cual, sirven un poco para hacerte una idea de cómo evoluciona la epidemia, ¿no? Al menos tienes un cierto referente al que aferrarte, y si las cifras van en descenso, pues bueno, pues eso es buena noticia, ¿no? ¿Escuchaste las cifras que dio el otro día el Imperial College? ¿Cómo? ¿El Imperial College? No. Las cifras que dio el Imperial College, las estimaciones que estaba haciendo. Bueno, el Imperial College eran los responsables de que Boris Johnson en el Reino Unido parase las medidas esas que estaba intentando hacer de inmunidad colectiva y todo eso, todo el plan básicamente que tenía Reino Unido, que me parecía muy interesante, y de hecho quería hacer un vídeo, pero en el momento en el que se echaron para atrás, pues esa idea pues como que se me quitó, porque están haciendo exactamente lo mismo que el resto de Europa. Pero los que hicieron el informe que hizo que Boris Johnson se echase para atrás fueron los del Imperial College, y esos estimaban el otro día que España podría tener 7 millones de infectados y que durante el fin de semana del 8M habrían sido 260.000 y una semana después habrían sido 2 millones. Eran unas cifras bastante, lo decían el otro día en Antena 3, y eran unas cifras bastante escandalosas. Si fuese verdad, ¿cuál crees que sería el destino del gobierno que tenemos ahora mismo? Hombre, yo sé cuál sería el destino que a mí me gustaría, pero el que va a ser muy diferente. No, a ver, es que yo no creo que ya sea una cuestión de cifras, porque quiero decir, a ti te queda una pandemia así, quiero decir, y realmente, pues bueno, lo trampeas como puedes, ¿no? Quiero decir, yo no creo que hay gobiernos que evidentemente lo han hecho mucho mejor, pero quiero decir, la pandemia va a impactar, ¿no? Quiero decir, y te va a afectar y vas a pringar como todo el mundo. El problema no es la cifra, el problema es la gestión que se hace de la epidemia. Y la gestión española, del gobierno español, ha sido pésima. Quiero decir, independientemente de las cifras, que las cifras podrían ser la mitad de las que son, o el doble, o el triple, y la gestión continuaría siendo pésima. Es decir, nadie, evidentemente que le puedes echar en cara las cifras de muertes al gobierno, pero lo que se le ha de echar en cara realmente es su gestión. Quiero decir, la epidemia es la epidemia y te toca lo que te toca, ¿no?
y ha llegado a todos los países del mundo, ¿no? No hay ninguno, ni siquiera los que lo han hecho mejor, que se hayan escapado de tener sus muertos y sus miles de infectados. Sí, pero una cosa que te quería puntualizar ahí, pero sí que creo que hay una diferencia en lo que se refiere a las dos narrativas que ahora están intentando, bueno, yo creo que son las que se están peleando la una contra la otra para ver cuál se instala como la narrativa dominante, y una sería que habría sido un problema de gestión y otra sería la que sería un problema de recursos. Uh-huh. Que yo creo que el gobierno intenta como agarrarse a la segunda, pero sí que lo que tú estabas diciendo de que las cifras de unos países y de otros sí que indican que ha habido países que han hecho una mejor gestión y otros que han hecho una peor gestión. Y yo creo que ahí es donde realmente podemos valorar todas las cifras de números y demás. ¿Por qué pues, de repente Portugal tiene tantos pocos fallecidos y España tiene tantos? Si somos países gemelos y tal. O sea, no, está claro. Y el problema no es tanto de recursos, como tú decías. Es decir, está claro que, por ejemplo, para simplificarlo, ¿no? El PP va a promover la idea de que el problema ha sido un problema de gestión. Uh-huh. Y mientras que el gobierno lo que va a promover es que eso ha sido un problema social, un problema de recortes, de políticas de derechas que han hecho que la inversión en sanidad haya descendido y se haya recortado y, en fin, y eso nos haya impedido afrontar la epidemia como deberíamos haberlo hecho, ¿no? Quiero decir que no es tanto un problema de recursos, porque a fin de cuentas los recursos también dependen del gobierno. Quiero decir, también es el gobierno el responsable de que haya mascarillas y de que haya respiradores, ¿no? Ellos lo que van a intentar es centrarlo en el tema social. Es decir, esto ha sido un problema del capitalismo. Bueno, ellos han ido a tontas y locas, ¿no? Quiero decir, han culpado al PP, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, han culpado al capitalismo, han culpado a la Unión Europea, que ese es un camino muy peligroso. En fin, han culpado a todo el mundo con tal de no asumir sus responsabilidades, ¿no? Pero digamos que el eje central del discurso del gobierno va a ser que eso es un problema social, es un problema de que falta Estado, hay que subir los impuestos, falta más Estado, menos libertad de empresa, menos privatizaciones, que tiene narices que hablen de privatizaciones en un país como España, donde el sector público ocupa, no sé, el 60% de la economía, ¿no? Entonces, ese va a ser un poco el debate que se nos viene ahora encima, ¿no? Sobre todo cuando pasemos el pico de la epidemia, empecemos no sé, las cifras de contagios y de muertes empiecen a descender sensiblemente y ya no haya problemas en los hospitales o tantos problemas, y nos encontremos de morros con la crisis económica, ¿no? Entonces, ese ya va a ser un debate muy diferente y ahí va a ser un debate muy ideológico de más Estado, menos Estado, más poder para el sector privado, menos, etcétera. Por ahí van a ir los tiros. Ok, vosotros habéis sacado hoy, bueno, vosotros digo El Español, habéis sacado hoy una encuesta sociométrica en la que decís que un 75% de los españoles atribuye el alto número de muertos a 4 errores del gobierno. Uno sería la falta de previsión en la compra de material sanitario, otro sería la autorización de todo tipo de concentraciones, otro sería el retraso en decretar el estado de alarma y el cuarto sería la tardanza en cerrar fronteras. Es decir, sí que parece que de una forma generalizada la opinión pública sí que se decanta más hacia lo que es la mala gestión que hacia lo que sería un problema de recursos sociales, como habrías dicho tú. Bueno, es que ese cajón, claro, nosotros, la gente que trabajamos en medios, y te incluyo a ti, o en el medio audiovisual, o en redes sociales, etcétera, estamos muy acostumbrados a la microburbuja de las redes sociales, ¿no? Pero ahí en la calle hay una realidad muy diferente, ¿no? Y en la calle lo que ocurre es que todos conocemos a alguien o que ha muerto, o que ha enfermado, o que ha perdido el trabajo, o que va a tener que cerrar su empresa, o que las va a pasar putas durante los meses que se nos vienen ahora encima, ¿no? Entonces, claro, la gente no es tonta. De todas maneras, tú ves luego las encuestas de La Sexta, por ejemplo, y los resultados son completamente diferentes, ¿no? Resulta que, pues no sé, el 60% de la gente aprueba la gestión del gobierno, el 40% dice que, yo qué sé, que la culpa es de las comunidades, etcétera, ¿no? Quiero decir, las encuestas hay que cogerlas con pinzas.
No digo la nuestra, que a mí me parece que es la buena, pero sí, no sé, hay una batalla por el relato y yo creo, no sé, a mí la intuición me dice que la gente está muy cabreada. Es cierto que el gobierno ha puesto la maquinaria de propaganda en marcha y que están apretando duro, ¿no? Ayer salió la noticia de que el Partido Socialista había enviado una carta a sus militantes, entiendo que militantes, pidiendo que se pusieran las pilas en las redes sociales y empezaran a denunciar gente, ¿no? Incluso borraron un tuit, si no me equivoco, eso igual lo sabes mejor tú, en el que decían a la gente que se pusiera en contacto con el servicio jurídico del propio Partido Socialista, ¿no? Quiero decir, un partido en el gobierno está incitando a los ciudadanos a denunciar a otros ciudadanos por teóricamente... ¿No viste el vídeo que sacaron para denuncia por redes sociales? Hicieron un sí, vídeo exacto. como con dibujos animados, muy cookies, muy indies, sí. En el que básicamente lo que le pedían a los ciudadanos es que reportasen los bulos o fake news, que para ellos, claro, Exacto. bulos o fake news es cualquier relato apartado un poco del oficialismo del gobierno. Y era muy gracioso porque cuando salían como denunciándolo en el canal de YouTube, lo que te ponían como de fondo del vídeo era una serpiente amarilla, que es el símbolo de los liberales, el Trade on Lightning. Y básicamente lo que estaban pidiendo es estaban instando a la gente a denunciar vídeos que fuesen contra el gobierno o vídeos que tuviesen una narrativa que fuese falsaria o incendiaria o que incitasen al odio. Básicamente, yo cuando veía eso, veía todos los canales de YouTube así que tenemos disidentes, pues yo, Wall Street Wolverine, Libertad, Lo que surge y todos estos, que eran básicamente la Diana, éramos nosotros ahí de denunciarlos, tal. Entonces, claro, me parecía preocupante. No, claramente. Además, tú has dicho una cosa que es muy significativa, que es que el vídeo estaba hecho con dibujitos, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero, quiero decir, primero están buscando un target muy determinado, ¿no? Que es la gente joven activa en redes sociales, ¿no? Que es la que más sabe cómo funciona todo el tema de reportar, bloquear, denunciar, etcétera, ¿no? Evidentemente no se están dirigiendo a gente de 70 años, no se están dirigiendo a mi padre, ¿no? Y luego el tema es que han conseguido que la delación ciudadana del disidente sea una cosa cookie, ¿no? Quiero decir que denunciar a tu vecino, ¿no? Que era lo que se hacía en la guerra civil, ¿no? Quiero decir, denunciar a tu vecino porque era rojo o porque era facha. Pues eso se ha convertido ya en algo cookie, ¿no? Y te lo presentan con dibujitos y tal, ¿no? O sea, es la banalización del mal, ¿no? Porque quiero decir que eso que te decía, que el partido en el gobierno incite a los ciudadanos a denunciar a otros ciudadanos, quiero decir, a mí me parece, no sé, uno de los pasos más claros hacia un régimen autoritario. Quiero decir, no digo que que ya estemos ahí, pero evidentemente, quiero decir, no anuncia nada bueno, ¿no? Quiero decir, si tú has cometido un delito, has cometido un delito y, oye, pues que te pongan una querella o que una denuncia en comisaría o lo que sea. Pero, tío, incitar a los ciudadanos en las redes sociales a denunciar a otros ciudadanos, no sé, me parece un paso peligrosísimo por parte de un partido que está gobernando y que tiene todos los recursos del Estado a su disposición, incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, me parece una salvajada, pero de las que no habíamos visto jamás en 40 años de democracia en España, ¿no? Y en la contraparte, ¿crees que está habiendo más bulos de lo normal durante esta crisis del coronavirus? ¿Hay gente que está aprovechando para introducir por redes sociales o demás? O sea, yo sí que he leído algunos bulos, eso sí que es verdad. O sea, yo sí que he leído algunos bulos que he dicho, hostia, esto es... Además, bulos jodidos, de decir una de, hostias, ir por aquí soltando determinadas cosas cuando luego se han probado falsas y tal. Complicado. ¿Tú crees que... ¿Cómo se debería luchar contra esto? ¿O no deberíamos hacer nada al respecto? A ver, evidentemente que hay bulos, quiero decir. El problema es que, fíjate, en el vídeo que tú comentabas, decían, porque los bulos son propagados por cuentas con 0 seguidores, ¿no? Bueno, no sé, no parece un peligro terrible para la estabilidad del Estado, ¿no? Una cuenta con 0 seguidores. O aunque luego haya, yo qué sé, me da igual, 1.000, 2.000, 3.000 bots detrás que lo retuiteen, ¿no? Quiero decir, eso no es el discurso oficial. A mí no me preocupa tanto el bulo estúpido que pueda haber ahora corriendo por Twitter o por Facebook o por Instagram, no, pero bueno, por donde sea, me da igual. No me preocupa tanto eso como el hecho de que el discurso oficial de las instituciones y del gobierno esté totalmente
en fin, sea totalmente maniqueo y demagogo y que esté ocultando las realidades de la epidemia, ¿no? Quiero decir, yo no sé si ahora hay más bulos, no sé, quiero decir, no tengo la manera de medirlo y ya habrá alguien que lo estudie y que escriba un reportaje en su momento. Yo no creo que haya más bulos, creo de hecho que la gente se está cortando bastante. Lo que sí que ocurre es que los bulos que hay se están aprovechando con fines propagandísticos por los dos lados, ¿no? Para decir, los otros sueltan bulos. Lo que pasa es que ya te digo, a mí el bulo de una cuenta anónima de Twitter, por más éxito viral que tenga y que dure, yo qué sé, y que sea trending topic, que dure 24 horas, a mí eso no me parece absolutamente irrelevante al lado del hecho de que, yo qué sé, de que en las ruedas de prensa de Moncloa se censuren las preguntas de la prensa, ¿no? Quiero decir, porque eso lo está haciendo el Estado, el gobierno. Quiero decir, entonces, bueno, es como, no sé, luchar a cañonazos contra un mosquito, ¿no? Dicho lo cual, los bulos son muy molestos y son muy cabrones y todo lo que tú quieras, pero quiero decir, pero tienen el impacto que tienen, ¿no? Yeah. Y de hecho, si no les dieran bola, no se provocaría el efecto Streisand, ¿no? Con esos bulos, así que... ¿Y bueno. ¿Quién le hace luego el fact-checking al gobierno a la información que dan ellos? Esa sería una buena pregunta. Oye, en el último artículo que has escrito, que has dicho, ¿es legítimo criticar al gobierno en tiempo de crisis? 39 razones para el sí. Me gustaría contraponerlo ahora con otro artículo que está sacando muchos medios y muchos periodistas que defienden al gobierno sobre un artículo del Financial Times que hablaba de pues, la oposición desleal que tendríamos en España, que me ha parecido muy curioso que sacasen a colación este artículo precisamente de Financial Times porque tiene un relato que a lo mejor a ellos les interesa, pero no sacaron, por ejemplo, otros artículos del New York Times o del The Guardian británico que hablaban sobre la pésima gestión que habría tenido el gobierno de España también viniendo desde fuera. Entonces, ¿qué te parece esta narrativa de la oposición desleal, de que ahora no es un buen momento para críticas y todo esto? Resúmenos un poco tu artículo este de 39 razones para el sí. ¿Por qué es necesario criticar a este gobierno ahora mismo? Bueno, a ver, básicamente por higiene democrática. Quiero decir, es que solo faltaría, quiero decir, ¿dónde está escrito que no se pueda criticar al gobierno en una situación de crisis, ¿no? Quiero decir, vaya chollazo, ¿no? Para el gobierno, quiero decir, es una cuestión de pura y simple democracia. Es decir, yo puedo incluso llegar a entender que el PSOE le pida al PP o a Ciudadanos o a Vox sentido de Estado y lealtad institucional, pero es que los partidos políticos tienen unas servidumbres que no son las de un civil o las de la prensa o las de los ciudadanos cualquiera en las redes sociales, ¿no? Quiero decir, ¿por qué yo he de callarme frente a una mala gestión? Quiero decir, porque además cuando se dice no se puede criticar al gobierno, lo que están diciendo en realidad es no puedes criticar lo que está haciendo mal el gobierno, ¿no? Pero en cambio ellos no se cortan a la hora de defenderlo. Quiero decir, bueno, pues si no se puede criticar tampoco lo vamos a poder defender, ¿no? Quiero decir, eso sería lo justo, ¿no? Todos callados y que el gobierno opere en el silencio. Pero no, ellos defienden la mala gestión y te critican a ti que critiques la mala gestión, ¿no? Uh-huh. Había una frase del periodista Alberto Olmos, que incluido en el artículo, que decía que, en cualquier caso, la actitud de los que critican al gobierno es mucho más decente que la actitud de los que critican a los que critican al gobierno, ¿no? Y por otro lado, eso que has dicho de, bueno, sí, la idea esta que está corriendo por ahí de que, quiero decir, solo en España se ha criticado al gobierno, bueno, pues la gente que dice eso poca prensa ha leído, quiero decir, no han leído prensa americana, no han leído prensa brasileña, ni francesa, ni alemana, ni inglesa, ni italiana. Quiero decir, todo el mundo está criticando a sus gobiernos. Quiero decir, está criticando a sus gobiernos en la medida en que el gobierno está gestionando mal la situación, ¿no? No sé qué prensa leen para decir que no se critica al gobierno. Por supuesto que se critica a los gobiernos. Es decir, la prensa española de izquierda está incluso criticando a Trump, a Bolsonaro y a Víctor Orbán y tal. Quiero decir, no es solo que critiquemos a los nuestros, sino que la prensa gubernamental critica también a los otros. Quiero decir, no sé, pero es que a mí me parece muy sano, quiero decir, me parece bien que lo hagan, por supuesto. Me parece hipócrita, pero es muy sano que critiquen todo lo que quieran criticar. A lo mejor es lo que se estaban refiriendo, no es tanto a que existan críticas al gobierno, sino a la actuación que estaría teniendo la oposición en este caso. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, qué tal está actuando la oposición? Por ejemplo, lo que pidió Vox del gobierno de unidad nacional, que algunos lo interpretaron como un atisbo de intentar dar un golpe de Estado.
Sí. Yo creo que la oposición está siendo absolutamente exquisita. Quiero decir, hay motivos de sobra para montar aquí la mundial en este país. Quiero decir, la actuación del gobierno ha sido absolutamente demencial. Y la oposición tenía todos los motivos para ponerle la proa al gobierno y criticarlo con muchísima más saña de lo que ha hecho. Es que prácticamente no lo ha hecho. Han apoyado todas sus medidas. Quiero decir, lo único que han hecho, como un poco de refilón, es anunciar que en el futuro, si esas medidas no se justifican y continúa la unilateralidad por parte de Pedro Sánchez, pues ellos se van a plantear si siguen dando apoyo, ¿no? Pero es solamente un anuncio. Quiero decir, en cualquier caso parece totalmente lógico, ¿no? Si vas a actuar unilateralmente, pues oye, búscate tus apoyos habituales, ¿no? Los de la extrema izquierda y los del nacionalismo, pero no me pidas lealtad institucional a mí. Pero es que a mí la actitud del PP me ha parecido, quiero decir, y eso sin que yo esté de acuerdo con ello, pero me ha parecido de una lealtad institucional total y absoluta. Quiero decir, no les he oído la más mínima crítica que pueda, no sé, interferir lo más mínimo en la actuación del gobierno, ¿no? El gobierno está haciendo lo que quiere, quiero decir, no se ha cortado ni un pelo. El gobierno ahora mismo es el gobierno de la democracia que ha acumulado más poder en 40 años de democracia, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, bueno, no sé si eso... Y la oposición lo está apoyando. Quiero decir, no sé, me parece que... Bueno, están criticando por criticar porque evidentemente les conviene el relato. Pero no es así, no es verdad. Vale, también, y quería hablarte, porque hoy ha sido trending topic y me parecía la hostia, la entrevista que ha salido de Grande Marlaska. Que todos nos hemos quedado ojipláticos mientras la leíamos. Yo no sé, bueno, tú te la habrás leído, habrás flipado. No sé si la has comentado o algo así en Twitter, pero es que le preguntaban que si volviera el 15 de febrero, qué cosas el gobierno no debería repetir, y el tío, con toda su polla, dice que es que el gobierno ha seguido todos los criterios científicos y técnicos y tal, y que no se arrepiente de nada, que el gobierno lo ha hecho todo bien. O sea, sí. Que esto nos lo digan con... ¿Cuántos muertos llevamos? ¿12.000 o...? Sí, 12.000, sí. No sé... Yo la verdad que quería criticarlo, pero es que la crítica es el titular, es la crítica absoluta. No, es que es una entrevista además en el que todas las respuestas, porque no es una que digas, uy, qué cabrones, ¿no? Porque han ido a buscar justo la respuesta, ¿no? Que donde el tío pues se ha expresado mal y tal. No, es que todas y cada una de las respuestas son demenciales, tío, o sea, son de dimisión inmediata. Y había una especialmente en el que el periodista le preguntaba que por qué no habían comprado material, ¿no? Y él decía, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho Italia, no? Entonces, claro, es una respuesta de una desfachatez tal que yo entiendo que el periodista pues haya quedado cortado, ¿no? Y le haya respondido, pues, no, yo le estoy preguntando al ministro del Interior español, no al italiano, ¿no? Que es la respuesta lógica. Pero claro, si tienes un segundo para pensar, es como para contestarle, bueno, ellos no lo han comprado porque han sido unos incompetentes. ¿Ustedes por qué no lo han comprado, no? Quiero decir, ese es el motivo. Quiero decir, no sé, es una entrevista... A ver, hay dos maneras de interpretarla. Una es que están huyendo hacia adelante y entonces, bueno, pues entonces ya les da igual, ¿no? Quiero decir, tiran para adelante vamos a ver, yo qué sé, ya Cristian, que yo he visto que hasta Antonio Maestre les ha dedicado un tuit diciendo que no tienen vergüenza. O sea, tú fíjate el nivel que tiene que haber sido para que Antonio Maestre diga una de venga ya, tíos, en plan, no puede ser esto. Nos estáis jodiendo al resto, ¿sabes? Es que estamos intentando aquí defenderos y nos estáis haciendo... por favor, están intentando ahí construir un relato paralelo de Narnia, tío, y viene aquí el ministro a desmontarles el soufflé de sacarina, tío. Pues sí, no sé, ya te digo, es que es aberrante, es que todas y cada una de las respuestas eran de dimisión, o sea, puedes coger cualquiera al azar y decirle, mire, esto lo dice usted, dimita. ¿Sabes? Bueno, voy a empezarte a hacer algunas de las preguntas que nos han hecho la gente de Patreon. Uh-huh. Así que, bueno, tú contestas a las que quieras y a las que no quieras, ya te digo. Aunque ya me has dicho antes que tú a todo vas. Sí. Como si fuese un toro. Nos decía Raúl Martínez, ¿es favorable a la intención europea como en Irlanda? Porque aquí hay que recortar mucho Estado y no hay político español que sea capaz de hacerlo, dado que su incentivo es ser reelegido en el corto plazo. Claro, claro, con la Unión Europea estás un poco... porque hay dos vertientes, ¿no? del tema de la Unión Europea. Por un lado, yo entiendo perfectamente
que la Unión Europea diga España, que es un país que tiene, pues, en fin, tiene el gasto desbocado, pues ahora nos está pidiendo que compartamos, digamos, los perjuicios de la epidemia, ¿no? Y que todo vaya, y que el coste lo paguemos a pachas, ¿no? Cuando algunos hemos gestionado mejor y tenemos reservas para aguantar en el futuro, ¿no? Mientras que ellos no lo tienen porque se lo han gastado, ¿no? Entonces, por un lado, ese argumento lo entiendes perfectamente. Por otro lado, quiero decir, hay el tradicional racismo europeo de los centroeuropeos y de los países del norte de Europa hacia los países del sur, ¿no? Hacia Portugal, España, Italia y Grecia, ¿no? Con lo cual piensas, joder, tienen razón, pero eres un racista. Quiero decir, entonces, claro, es difícil para los que somos, no sé, liberales, modernos y no pro Unión Europea, sino pro Europa, que es diferente, una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea. Claro, la situación es complicada, ¿no? Porque por un lado no puedes defender a esos racistas que están diciendo que se las apañen, porque hay un factor de racismo ahí, pero por otro lado tienen toda la razón del mundo en decir, oye, tío, España es que es un país que, fíjate, solamente en Andalucía, en una sola comunidad, creo que son 2.700 asociaciones feministas, ¿no? 2.700 en una sola comunidad. Entonces tú cuando dices esto, dices, o sea, ¿pero qué coño hacen 2.700 asociaciones feministas, no? No se solapa. Entonces dicen, no, bueno, pero solamente 320 reciben subvenciones. 320, tío, es que es una aberración. O sea, ahí hay gente viviendo simplemente de la pasta que está soltando el Estado, ¿no? Y por supuesto que habrá muchas que hagan un trabajo admirable, etcétera, y yo no lo niego y por supuesto son necesarias, pero quiero decir, 2.700, tío, o sea, no sé, quiero decir... Pero vamos a ver, tú piensas que eso al final es una forma de ser mercenarios de alguien, es decir, a esas asociaciones, a muchas de esas les untan con dinero y luego esas asociaciones sirven como un instrumento o como una herramienta de presión sobre su oposición y sobre cosas así. Entonces, claro, al final es yo te pago a ti, o sea, yo más o menos os sostengo el chiringuito que tenéis aquí montado y luego cuando yo lo necesite, es decir, cuando vengan estos o cuando haya que dar caña, salís vosotros a las calles y hacéis vuestro trabajo. No, claro, es que lo que ha ocurrido en Cataluña durante 40 años, ¿no? Que es que el nacionalismo ha ido ocupando todos los sectores administrativos, públicos y privados y civiles, etcétera. Quiero decir, es lo que se está implantando ahora en el resto del país, ¿no? Quiero decir, están controlando la educación, están controlando los medios de comunicación, muy importante, están controlando todo el asociacionismo civil, todas las fundaciones, están controlando EFE, están controlando, por supuesto, Televisión Española, están controlando el CIS, que ya no es un instituto que refleja que estudia la realidad, sino que es una institución que se dedica a crear esa realidad. Quiero decir, entonces, eso tiene una palabra y es régimen. Lo único es que se está haciendo en el marco formal de una democracia. Uh-huh. Pero lo que se está creando es un régimen, es decir, han aprendido... En Cataluña eso ha funcionado, porque ahora mismo el nacionalismo lo controla absolutamente todo en Cataluña. Lo que pasa es que es una ideología tan agresiva que evidentemente pues tienen a la mitad de la ciudadanía en contra, ¿no? Pero es decir, no tienen todavía la masa crítica suficiente como para hacer lo que realmente les gustaría hacer, ¿no? Uh-huh. Es decir, llevarlo todas a sus más consecuencias. Pero en cualquier caso, ha funcionado en Cataluña. Ellos ocupan el poder, ocupan todos los resortes del poder, ¿no? Y eso es lo que se está intentando hacer ahora y lo están haciendo muy bien desde el Partido Socialista y desde Podemos, ¿no? Ok. La siguiente pregunta, que esta ya entraba, no sé por qué te preguntaron esto, pero era de Julio CG, decía, ¿cuándo tomó la decisión de mudarse a Andalucía y qué eventos te llevaron a tomar esta decisión? Mira, no sé por qué, yo no sabía que vives en Andalucía, entiendo. Vivo en Cádiz. Sí. Ah, vale. Sí, yo vivía en Barcelona y me mudé a Cádiz en septiembre. Pues mira, es muy sencillo. Mi chica y yo cogimos y dijimos, ¿cuál es la ciudad más lejana de Barcelona? Entonces vimos, las opciones eran La Coruña y Cádiz. Entonces vimos que La Coruña estaba a 1.088 kilómetros y Cádiz a 1.115, que son solamente 25 kilómetros más, pero 25 kilómetros lejos del nacionalismo son 25 kilómetros. Así que nos decidimos por Cádiz. No, en realidad fue una decisión personal.
nos gustaba Cádiz, queríamos un cambio de aires. Mi chica es de Cuenca, pero es muy flamenca, es periodista gastronómica, le gusta el flamenco, con lo cual Cádiz era la opción ideal porque hay gastronomía a tutiplén, hay terreno para correr durante 20 años, 30, 40, lo que quiera. Y por otro lado es la cuna del flamenco, con lo cual encantados. Y yo había vivido en Jerez un par de años, me quedé con las ganas y dijimos, pues Cádiz. Evidentemente el tema del nacionalismo no ayudó, pero no fue ese el factor que nos decidió. Vale, luego te pregunta, la misma persona, ¿crees que habrá responsabilidades penales por la gestión de esta pandemia? Esta pregunta algo ya es muy escribías seria. el otro día de esto, algo te vi yo el otro día poner en Twitter de que a lo mejor sí que se depuraban responsabilidades penales a partir de la gestión de esta pandemia. Demandas hay y querellas va a haber, quiero decir. Otra cosa es lo que salga de ahí, porque aunque nos duela mucho, la incompetencia no es un delito. Ya. Entonces puede haber responsabilidades administrativas, puede haber indemnizaciones, puede haber incluso peticiones de responsabilidades políticas, ¿no? De dimisiones, etcétera. Pero yo veo muy difícil que prosperen las peticiones de responsabilidad penal, simplemente porque es muy difícil demostrar que detrás de todo esto ha habido dolo, ¿no? Es decir, que el gobierno lo ha hecho queriendo y que lo ha hecho sabiendo que estaba poniendo en riesgo la vida de gente, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber responsabilidades administrativas, ya te digo, civiles, habrá indemnizaciones, pero dudo mucho que prosperen responsabilidades penales. Yo la verdad es que no lo veo. Vale. Y sinceramente, aunque mi lado más punky, lo que me pide el cuerpo es que evidentemente esta gente pague por todo esto, en fin, fuertemente, quiero decir, yo lo vería, no creo que sea el camino, vaya. Creo que el camino es otro. Te entiendo. Y lo último que pregunta este chico es, ¿qué le parece que un país extranjero robe directamente material médico y solo emitamos una nota de queja? ¿Esa es la única decisión diplomática que se puede tomar? Está habiendo como mucho pillaje internacional últimamente. Sí, lo han hecho también los franceses y Marruecos ha aprovechado para extender las aguas territoriales y por lo visto Estados Unidos también está por ahí metiendo el cazo. Sí, es un poco sálvese quien pueda, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de España, por cierto, creo que lo de Turquía, si no me equivoco, ya han dicho que van a enviar los respiradores. Es decir, creo que son 116, se quedan para Castilla-La Mancha, si no me equivoco, y creo que Turquía ya ha dicho que los va a devolver, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que ha habido final feliz. De todas maneras, haciendo un análisis político, por hacerlo así muy rápido y muy a vuela pluma, yo creo que es que España es un país que ha perdido peso internacional, ¿no? Y yo creo que un país si un país tiene un gobierno que no cree en su nación, quiere decir que cree que, bueno, que España no existe, que es un conglomerado de naciones y de comunidades juntas por no se sabe qué avatares históricos, pues el mismo gobierno del país no cree en su país, pues no van a creer los otros países, ¿no? Quiero decir, y lo más normal es que te tomen por el pito del sereno, ¿no? Dicho lo cual, es cierto que está habiendo mucho pillaje internacional y que no solo ha pringado España por ese lado, ¿no? No, claro. Por eso yo tampoco era demasiado crítico con esto, porque ahora es cierto que hay mucho con lo de las marcas no homologadas y tal. Fue muy popular la respuesta esta que dio no recuerdo ahora su nombre, pero que dio una respuesta dantesca de por qué estábamos volviendo a comprar a la misma empresa que era las marcas que nos había dado ya una marca que no servía y tal. Y es que ahora mismo tiene que ser verdaderamente complicado comprar cualquier tipo de material de sanitario, de respiradores y demás, mascarillas. Claro, ahora mismo tiene que haber una demanda brutal. Entonces, en ese sentido, es normal que se empiecen a dar estos timos por aquí, timos por allá y tal. Pero también es cierto que al final esto es un rédito de no haber tomado medidas antes. Corea del Sur, por ejemplo, en cuanto tuvieron un par de infectados y tal, estaban pidiendo no sé cuántas millones de mascarillas para todos sus ciudadanos y todo eso. No, exacto. Es un problema de falta de previsión, quiero decir. Y siendo justos, ahora mismo el mercado internacional es un caos, quiero decir, y debe haber por ahí... Vamos, yo no conozco el tema a fondo porque no me ocupo de este tema en concreto en el diario, pero yo imagino que debe haber ahí un montón de intermediarios truchos buscando pegar el pelotazo y engañar a Dios y a su madre, ¿no? Entonces, yo entiendo lo complicado que debe ser ahora mismo obtener este material, ¿no? Quiero decir, es lo que decíamos antes, que el problema no es
no es un problema quiero decir, lo que se está criticando de este gobierno no es lo que están padeciendo todos los gobiernos del mundo. Lo que se está criticando de este gobierno es lo que ha hecho mal este gobierno en concreto y que no han hecho los otros gobiernos del resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, que haya trapicheo y que haya engañifa ahora mismo en el mercado internacional de productos sanitarios, pues es que quiero decir, es que es inevitable, ¿no? Lo que es hipócrita es que, por ejemplo, sus medios critiquen que un avión de la Comunidad de Madrid se haya retrasado 2 días cuando a ellos les colaron test falsos, ¿no? Quiero decir, bueno, pues al menos, tío, si tú no quieres que te critiquen, pues no critiques tú, quiero decir, porque vamos, ni que fueras tú, ni que estuvieran limpios de toda culpa. Es que a mí me parece que se están abonando como a las dos cosas estas, de pedir una cosa y hacer la contraria. Claro. Decir que nuestra sanidad es la hostia y luego decir, no, pero es que hubo muchos recortes en la sanidad. Decir, no se puede criticar, es momento de unidad y tal. Y luego había una cuenta del PSOE de Madrid de igualdad con el hashtag este de PP Ayuso culpables. Que era de, sí, tío. Exacto. Además, fíjate en una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que los medios de izquierdas están criticando ahora mismo en Bolsonaro y en Trump e incluso en López Obrador, ¿no? El presidente de México, su falta de previsión, ¿no? En plan, pero estúpidos, ¿no veis lo que ha pasado en España? Quiero decir, bueno, y es lo que nosotros criticábamos de vosotros, ¿no? Que no, viendo lo que había pasado en Italia, no tomaréis medidas, ¿no? Pero ellos lo ven en otros países, pero no lo ven cuando fueron ellos los responsables, ¿no? De hacer caso omiso de la experiencia italiana, ¿no? Quiero decir, mantienen la doble vertiente de la crítica, ¿no? Es decir, yo me defiendo diciendo que no se podía prever, pero le digo a Bolsonaro y a Trump y a López Obrador que sí que se podía prever, porque claro, yo soy listo para lo que me conviene, pero tonto para lo que me conviene, ¿no? Es paradójico que, por ejemplo, en Estados Unidos, leía antes a Julio Valdeón, que decía que en Estados Unidos las excusas que están dando como los medios como más afines a Trump y tal, se podrían crear como una analogía perfecta de lo que están diciendo los medios afines al gobierno aquí. Los medios de izquierdas aquí. Y allí los medios de Fox y más alineados hacia la derecha. Que están utilizando los mismos argumentos porque, claro, el que tienen en su gestión en ese caso es Donald Trump y aquí tenemos a Pedro Sánchez. Pero que es muy curioso ver cómo cada uno se arrima a donde más le da el sol. Es algo increíble. Bueno, te voy a seguir leyendo preguntas, ¿vale? Vale. De Vesper, que dice, ¿qué le parece la cortina de humo que hay sobre todas las acciones que está llevando a cabo el gobierno por detrás? ¿Por qué no se visibiliza más por parte del periodismo no alineado? Como por ejemplo la proposición de ley para despenalizar las injurias a la corona y ultrajes a España. O sea, esto es cojonudo porque uno de los partidos que hay ahora mismo en el gobierno dirigió una cacerolada hace no demasiado contra el jefe del Estado y ahora este señor nos dice que han colado la proposición de ley para despenalizar las injurias a la corona y ultrajes a España. ¿Qué te parece este timing? A ver, es cierto que se está aprovechando para colar por la puerta de atrás algunas cosas, pero también es cierto que el ejemplo de las injurias, de la despenalización de las injurias a la corona, no es una iniciativa del PSOE, es una iniciativa de Esquerra Republicana y de Bildu. Es decir, ellos han presentado la propuesta y luego eso se debatirá en el Pleno del Congreso, etcétera, y seguramente yo entiendo que no saldrá aprobado, ¿no? Quiero decir, evidentemente Esquerra Republicana y Bildu hacen la guerra por su cuenta, ¿no? Dicho lo cual, sí que es verdad que han aprovechado toda la crisis de la epidemia para meter cosas de rondón por detrás, como por ejemplo, pues blindar a Pablo Iglesias en el CNI, ¿no? Eso sí que es cierto, ¿no? Y evidentemente, pues, bueno, ¿qué voy a decir? Pues evidentemente el gobierno se debería de abstener de tomar ese tipo de medidas en un momento en el que las prioridades deberían ser otras y toda su atención debería estar centrada en luchar contra el virus, ¿no? ¿Y qué crees tú? ¿Cuál es la motivación para blindar a Pablo Iglesias en el CNI? O sea, que no sé en qué... Si esto estaría aprobado por Pedro Sánchez, ¿cuál sería la motivación en algo así? Porque yo creo que Pedro Sánchez tiene que ser consciente de que Pablo Iglesias en cuanto pueda se la va a clavar. Mira, hay una cosa que para entender a Pedro Sánchez, claro, la gente habla de venezolización de España, ¿no? Vamos a hacer Venezuela y tal, ¿no?
Y a veces caricaturizan a Pedro Sánchez como un chavista, un tío de extrema izquierda. Pedro Sánchez no tiene ideología. Quiero decir, bueno, sí, evidentemente es un tío de izquierdas, pero no tiene ideología. Él hará lo que sea para continuar en el poder. Ahora mismo lo que le garantiza continuar en el poder es Podemos. Por lo tanto, va a hacer todo lo que le pida Podemos a cambio de su apoyo. Si mañana mismo, por las razones que sean, Pedro Sánchez necesita el apoyo de Vox, ya te digo yo que Pedro Sánchez pacta con Vox, pero vamos, así. Y lo justifica delante de sus simpatizantes, y sus simpatizantes lo compran como una reconciliación nacional con la otra España, etc. Pedro Sánchez hará lo que sea perdona, para continuar en el poder. Y evidentemente meter a Pablo Iglesias en el CNI no ha sido una ocurrencia de él, ha sido una petición de Pablo Iglesias. Y simplemente él necesita a Pablo Iglesias para continuar como presidente del gobierno y por lo tanto le va a dar lo que sea, como le dio a Irene Montero el 8M. El 8M es un capricho de Irene Montero. Seguramente, yo no lo sé, pero yo intuyo que alguna voz debía haber dentro del Partido Socialista que dijera igual no es buena idea convocar el 8M con todo lo que se avecina. A mí la información que me ha llegado es que había una parte del Partido Socialista que no quería celebrar el 8M. Y la parte que tiene más como el peso del lobby feminista que había dentro del Partido Socialista sí que lo quería hacer, porque estaban viendo que les estaban opacando los de Unidas Podemos y además iban a sacar la ley, entonces querían sacar pecho y al final pues con las presiones que también estaría intentando poner Unidas Podemos, que esto sí que lo querían celebrar a toda costa, pues al final acabarían aceptando celebrarlo. Pero no, sí y que luego es había la normal pelea. o sea, eso de que nadie se plantease en plan de no, seguramente no pasa nada. No, se lo estaban planteando. Otra pregunta del sencillo John. Joder, ¿qué nombres tienen? El sencillo John dice: en vuestra opinión, ¿el gobierno de coalición PSOE Unidos Podemos asumirá responsabilidades políticas con el respectivo desgaste que esto conlleva por esta crisis del coronavirus y por el significativo número de infectados y de muertos? ¿Les pasará factura y tendrán que abandonar el poder? ¿O por el contrario, mediante la administración y el control del relato, valiéndose de los medios de comunicación, podrán construir un régimen de la verdad que puede ser aceptado e interiorizado por una gran parte de la población y salir indemnes o incluso hasta fortalecidos de esta situación? A ver, claro, es muy difícil hacer la situación es tan compleja que es muy difícil. Que tu lado punky te pide guerra. El lado racional también nos diría que no van a salir bien parados de esto, pero es que yo es que no me fío de eso tampoco. No, claro, es que es lo que te iba a decir. Quiero decir, racionalmente piensas, es imposible que un gobierno salga vivo de toda esta catarata de incompetencias, ¿no? Porque llega un momento en el que tú dices, cuando empiezan a equivocarse, vamos a decirlo así, para ser moderados, piensas, es un problema de incompetencia. Cuando se siguen equivocando, piensas, hostia, son gente que no tiene corazón, ¿no, tío? O sea, no tiene empatía, que les da igual. Pero cuando, además, luego ves que se siguen equivocando y empiezas a pensar que hay una cuestión de maldad, tío, porque o sea, no te puedes equivocar tanto sin que haya un punto de maldad, ¿no? A ver, no, ahora hablando en serio, el tema es que este gobierno es el gobierno más débil de la historia de la democracia. No ha habido jamás en España un gobierno tan frágil parlamentariamente, pero al mismo tiempo con tanto poder. Quiero decir, ahora mismo el gobierno tiene todo el poder absoluto que tiene un gobierno en una dictadura. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que tiene el poder o la capacidad de hacer las cosas que tiene una dictadura en un régimen dictatorial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo van soltando ese poder, porque claro, es que es muy goloso, tío, lo que están haciendo ahora. Es muy goloso poder controlar los medios de comunicación, controlar el relato, decir esto sí, esto no, prohibir, yo qué sé, pues aquí puedes entrar y hacer fotos, aquí no. Es muy goloso, ¿no? Tienes la población confinada, no pueden moverse, puedes decir qué empresas vuelven a la actividad. Eso es un poder brutal económico. Quiero decir, tú puedes, imagínate el poder de chantaje que supone el poder decirle a las empresas cuáles vuelven a la actividad o pueden volver a trabajar y cuáles no. Quiero decir, ahí es peligrosísimo. Quiero decir, el gobierno no debería tener ese poder. Evidentemente, ha de tener poderes para gestionar la epidemia, pero en cuanto se supere la situación de máxima tensión,
digamos, o de máximo peligro, el gobierno ha de ir soltando todas esas atribuciones, porque es peligrosísimo que el gobierno tenga todo eso, ¿no? ¿Tú crees que le va a costar soltarlas? Con Podemos en el poder. ¿Tú crees que les va a costar soltarlas o van a jugar limpio? Les va a costar horrores. Además, ya están anunciando que esto va a ser gradual, ¿no? Lo cual, por un lado, tiene lógica. Quiero decir, si eso lo dijera un gobierno normal, dirías, tiene todo el sentido del mundo, pero es que lo está diciendo un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Quiero decir, y eso es muy peligroso en sus manos. Claro, a mí me viene, es que me da igual, quiero decir, Boris Johnson, ¿no? Es que me da igual. Incluso un demócrata americano, ¿no? Que dices, joder, que gente va a ser insoportable. Pero te dice eso y dices, bueno, pues me fío. Me fío de que va a ser algo más o menos racional. Pero en manos de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, bueno, pues puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pues que Dios nos pille confesados. Me dice José R. que te pregunte por el artículo que sacaron en El Español, porque yo salí a la calle con una pancarta y tal, a hacer como una especie de reportaje preguntando la cosa que era el patriarcado, y sacasteis un artículo en El Español, que en La Jungla se llamaba la sección, que decía el troleo en masa al youtuber machista que paseó por Madrid con una polémica pancarta. Sí. Me ha dicho, como es del Español también, pregúntale. Y yo, ya, coño, pero que sea del Español no es que lo haya escrito. A ver, yo no es por sacarme el muerto de encima, pero la verdad es que son secciones del diario. Si no me equivoco, esto salió en una sección que se llama La Jungla, sí, que es un poco una sección de noticias ligeras y de recopilación de chistes de Twitter o de redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, no es como si lo hubiéramos publicado en la portada de Nacional. Es decir, dicho lo cual... Sería cojonudo. Dicho lo cual, aunque yo evidentemente estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de las noticias que salen en mi diario, no estoy de acuerdo con todas. Quiero decir, hay un 10% con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Es que creo que ni siquiera Pedro J está de acuerdo con el 100% de las noticias que salen en su diario, ¿no? Yo lo que creo, y ahora hablando en serio, es que el tema, la palabra machista se usa con muchísima ligereza. Para mí es un insulto grave, porque además cuando te llaman machista no simplemente te están diciendo, ay, pues es que tienes unos rasgos, no sé, en fin, yo qué sé, no sé, en fin, que eso, machistas, ¿no? No, en fin, no me sale la descripción. Pero lo que te están diciendo no es eso, lo que te están diciendo es que posiblemente seas un tío chungo, ¿sabes? Y que a ver lo que haces con tu casa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la palabra machista se debería utilizar con muchísima más moderación y para casos realmente de machismo real, ¿no? Quiero decir, en fin, a mí no me parece, no lo digo porque estás tú delante, pero es que no veo qué hay de machista en lo que tú haces. Quiero decir, tú estás criticando una ideología, estás criticando unas asociaciones que hacen unas políticas concretas, estás criticando cosas absolutamente legítimas y absolutamente criticables. Quiere decir, incluso tengas o no tengas razón, que decir, me da igual, es que ni siquiera entro en eso. Pero quiero decir, pero a mí no me parece en absoluto que tú seas una persona machista, con lo cual a mí me parece que la utilización del término machista así a la ligera, pues debería moderarse, vaya. A mí me han llamado cosas peores, o sea, hay que decir, yo estoy querellado ahora mismo con una feminista que además hace campañas públicas y tal, porque esa tía llegó a decir, no sé si me invitaron a una universidad a dar una charla sobre feminismo y sobre cosas así, que me invitó a Arcadia Espada, bueno, era de Valladolid. Y una señora dijo que cómo habían invitado a alguien que era violento con las mujeres y se referían a mí, y de hecho estoy querellado contra esta persona. Porque me llamó por Twitter y tal. Y luego esto además se hizo eco el Huffington Post, se hizo eco como mogollón de periódicos que pusieron la portada, plan, Yolanda no sé qué, le pone en su sitio diciéndole que es violento con las mujeres. Y el rollo de, joder, tío. O sea, es que exacto, sí que hay un símil entre esto que decías de llamarte machista y luego a partir de ahí que haya un subtexto de a ver qué hace este tío en su casa, a ver cómo trata a su novia, a ver cómo trata a las chicas que rodean. Exacto. Es que eso que te decía antes, la palabra que no me salía es que cuando dicen machista parece que están hablando como de una actitud, ¿no? Pero en realidad es lo que tú dices, hay un subtexto por debajo que está diciendo no es solamente una actitud, no es solamente una actitud de supuesto desprecio hacia las mujeres, sino que es lo que tú decías, ¿no? Que a ver lo que hace este tío en su casa, ¿no? Entonces,
hay que cortarse un poco con esas palabras que son tan ambiguas, ¿no? Pues sobre sí. todo cuando las utilizas con mala intención. No digo que en el diario lo hayamos utilizado con mala intención, ¿eh? Quiero decir, yo creo que el artículo era más simplemente aprovechar los chistes y los memes de Internet, ¿eh? Pero así, como reflexión general, la palabra machista se deberían cortar un poco. Ok, vamos a intentar, llevamos 54 minutos, te dije que lo íbamos a intentar dejar en 1 hora, intentaremos que sea 1 hora y 10. Ningún problema. Vamos a intentar contestar un poco más rápido las preguntas. Vale. Cuando se habla de cifras de la pandemia en España, ¿no deberían decir nuestras autoridades tanto contagiados y contagiadas o muertos y muertas para ser coherentes con su propio discurso? No, es que ellos ya son coherentes con su propio discurso. Ellos doblan el género para lo positivo y para lo negativo utilizan solamente el masculino. Es decir, son totalmente coherentes. Si tú hablas de muertos, son muertos. Si tú hablas de delincuentes, son delincuentes y no delincuentas. Pero si hablas de, yo qué sé, de diputados, pues son diputados y diputadas, ¿no? Por supuesto. Y es decir, ellos solamente desdoblan el género para lo positivo, para lo negativo nos lo comemos solamente los hombres. Entonces sí que estarían siendo coherentes en ese sentido. Exacto. Unos hombres buenos nos dijo, después de lo efectivo que ha sido en China para el gobierno tener a toda la prensa y la población controlada por apps, por aplicaciones, y aquí en España, viendo el tono paternalista y dirigido que están tomando las ruedas de prensa y el tono de golpe de estado de Vox, ¿nos encaminamos hacia un crecimiento del autoritarismo en el mundo y no de la colaboración internacional globalista como apostolan los más optimistas? Sí, esto lo hemos respondido un poco antes, ¿no? Yo, por resumirlo mucho, los gobiernos, no solamente el español, sino todos los gobiernos en general, están acumulando un poder mucho más grande del que tienen normalmente y ya veremos cómo lo dejan algunos. Yo entiendo que algunos volverán a la normalidad muy rápidamente y otros gobiernos van a ser más reticentes a soltar todo el poder que han acumulado. Ya veremos qué ocurre en España. Ok. Otro decía, ¿creéis que esto está siendo un punto de inflexión en el aspecto social como lo fue el 11S para el transporte aéreo? En el sentido de que se tenderá a un mayor distanciamiento entre personas estilo japonés, incluyendo el uso habitual de mascarillas y demás. O sea, ¿tú crees que esto va a cambiar la forma que tenemos, por ejemplo, en España de relacionarnos o una vez pase esto volveremos absolutamente a la normalidad como si esto no hubiese pasado? Yo creo sinceramente... Estaríamos especulando aquí, porque realmente no podemos... Sí, no, yo creo que, a ver, hay un punto de inflexión que es cuando haya la vacuna. Y ni siquiera cuando llegue la vacuna, sino cuando tengamos un tratamiento efectivo y la gente que enferme tenga la seguridad de que puede enfermar, pero que no se va a morir de esto, ¿no? Entonces, en ese punto, en ese momento, la gente empezará a volver poco a poco a la normalidad. No vamos a pasarnos 40 años de nuestras vidas caminando a 2 metros del tío al lado, ¿no? Vale. Ya te digo, el punto de inflexión será la vacuna. Nos decía Guillermo Z sobre el apagón informativo que criticaban desde el diario hacia la Comunidad de Madrid. Que era curioso porque el diario no... Eso es mentira, quiero decir. Yo, te podría enseñar ahora mismo el móvil. Yo tengo cada día 20 mensajes del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso con todas sus entrevistas, todas sus comparecencias, todas sus ruedas de prensa. Quiero decir, yo no sé dónde están buscando, pero es que esta mujer ha aparecido 48 veces en los últimos 20 días. Quiero decir, es mentira, es radicalmente mentira. Pero es curioso que desde el diario se empeñen tanto en la crítica al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo sean tan suaves con la crítica hacia el gobierno central, aunque algún artículo, por ejemplo, había uno que comparaban España con Corea del Sur, sí que era algo crítico con el gobierno central. Claro, es que el enemigo es la Comunidad de Madrid, porque es que en la Comunidad de Madrid es que realmente Almeida y Ayuso han subido muchos enteros durante la crisis. Han cogido empaque de líder. Y entonces la Comunidad de Madrid no es solamente la comunidad más potente, económicamente más potente de España, y es además la que va a tirar del carro económico durante la crisis que se avecina, sino que es absolutamente imprescindible para tener el control total del Estado, ¿no? Quiero decir, y se les escapa a la Comunidad de Madrid, ¿no? Con lo cual toda la batería mediática va a ir a cuchillo contra Ayuso y contra Almeida. Yo lo he notado. Encima se intentan... yo solo además en tendencias de Twitter se ve bastante contra qué se está intentando cargar o tal. Hoy ha salido, por ejemplo, el trending este de apoyaré a Pedro Sánchez.
intentando defenderle. El otro día salió el de Pepe Ayuso culpables, que ese no sé de qué cojones veía. Y luego salió esto de... Bueno, cada día veo un par de trending que intentan meter desde los influencers y desde todos los que intentan meter presión sobre la Comunidad de Madrid. Y me parece bastante llamativo en ese sentido. Que esa crítica luego no se la veo al gobierno. Pero en fin, Guillermo Ferrer nos decía: ¿cuál es vuestra opinión sobre las preguntas filtradas en las ruedas de prensa del gobierno? Bueno, antes creo que hemos hablado de ello, ¿no? Sí. Parece ser que han aceptado un sistema diferente donde ya se podrá preguntar directamente al presidente. Esto ha ocurrido hace media hora, o lo han anunciado hace media hora, una hora. Así que parece ser que los periodistas vamos a poder preguntar directamente. De todas maneras, el punto no es ya poder preguntar. Evidentemente, poder preguntar es el primer paso, pero si evidentemente tú preguntas y luego te responden lo que les da la gana y tú no tienes oportunidad de repreguntar y de decir, no, es que esto no es lo que he preguntado, que yo preguntaba por esto, ¿no? Pues evidentemente si no tienes esa opción, pues bueno, pues es como si... Evidentemente es mejor que nada, mejor preguntar que no poder preguntar, porque al menos se oye la pregunta. Pero ellos van a continuar respondiendo lo que les dé la gana. Así que, bueno, tampoco va a cambiar mucho. ¿Cuál crees que va a ser tú el paso de Pedro Sánchez con las preguntas pactadas y casi leyendo de teleprompter a tener que responder, digamos, algunas impertinencias, entre comillas, de periodistas que son críticos con el gobierno? No va a responder. Repetirá. Lo que él hace normalmente es, fíjate, él hace un discurso larguísimo, rollo Fidel Castro, ¿no? Discursos de 40 minutos, de una hora, etcétera. Y entonces luego, en las preguntas, incluso las preguntas que ya están previamente filtradas, es decir, que él ya conoce, se limita a repetir partes de su discurso anterior, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tú le preguntarás por, yo qué sé, por lo que sea, por los test no homologados, y él te responderá, pues, por el consumo de queroseno. Quiero decir, esa va a ser un poco la estrategia. Vale, y ya la última pregunta de Patreon decía, era de Abrarakurcix y Carabella. Joder, qué nombres más raros tenéis. ¿Qué opinas sobre la postura de la Generalitat en el tema del ejército? Bueno, que no les ha quedado más remedio. Es que, claro, esta fantasía de que Cataluña es una isla y que ellos pueden tirar independientemente del resto de España, etcétera, no se sostenía, ¿no? Porque el problema ya no ha sido de saturación de los hospitales, que también sino de saturación de las residencias ancianas, ¿no? Entonces, eso era algo que ellos no habían previsto y que ha ocurrido también en otras comunidades, como en el País Vasco y, por supuesto, en Madrid, en Castilla, etcétera, ¿no? En las dos Castillas. Entonces, bueno, no les ha quedado más remedio, ¿no? Y ahora lo han salvado diciendo que, bueno, a fin de cuentas, el ejército también lo pagan ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué remedio les quedaba? Quiero decir, imagínate cómo debía de ser de desesperada su situación para que hayan acabado pidiendo ayuda al ejército, ¿no? Bien, pues ya hemos terminado con las preguntas de Patreon y voy a leerte las 4 preguntas que nos han puesto en el chat de destacados del directo. Una es, ¿qué opinas del expediente Royuela? Que el expediente Royuela es como una historia de la conspiración que hay por internet, por la cual presuntamente el Partido Socialista sería responsable de no sé cuántos asesinatos políticos. Y claro, es una cosa muy chunga. No me he puesto a investigarla ni a ver cuánto de creíble es esta historia. Pero bueno, como nos ha puesto ¿qué opinas del expediente Royuela?, yo te lo pregunto. Mira, sinceramente es la primera vez en mi vida que oigo hablar del expediente Royuela, tío. Así que para mí es como si me hablas de los marcianos de Roswell, quiero decir. La verdad, no tenía ni idea. O sea que no puedo decir nada, no tengo ni idea. A ver, suena chusco, pero bueno. Suena chusco. Suena fatal, pero vaya. ¿Qué tal la sensación como que España no pega para ser un país en el que se han cometido asesinatos políticos, en una conspiración y en un tejido? No. Es mucho. España es mucho más. Es más de meter la mano en la caja y comprarte, yo qué sé, un puff con la pata de un elefante, ¿sabes? Es ese tipo de hortera nuevo rico metiendo la mano en la caja. El rollo asesinato político, en fin, no sé. Yo no lo veo, pero no sé. Pero bueno, Pablo M nos decía, ánimo, denunciemos al gobierno, somos los medios. Gracias, Pablo. Diony otra vez nos decía, ¿será Lilith Bestringe ministra de Igualdad? Saludos. Sí, lo hice por el rumor ese, ¿no? Que está corriendo por internet de que sí, de Pablo Iglesias y tal. Yo honestamente, quiero decir, evidentemente no tengo ni idea de si es verdad o no, pero es que no me importa su vida privada. Quiero decir, a mí lo que no me gusta de Pablo Iglesias es su ideología, ¿no? Y sus acciones políticas. Quiero decir, con quién se acueste Pablo Iglesias, que no tengo ni idea. Quiero decir, estoy hablando del rumor porque quiero decir, lo veo en Twitter.
pero quiero decir, francamente me importa un pimiento. Yo no sabía ni que existía ese rumor, así que me imagino que el rumor será que Pablo Iglesias estaría enrollado con la chica esta, que será la hija de Jorge Bestringe, me imagino. Exacto, sí. Bueno, lo último que nos dicen es, constitucionalmente se les puede inhabilitar. No especifica más la pregunta, simplemente dice constitucionalmente se les puede inhabilitar. Me imagino que se referirá al gobierno central. Pero ¿en base a qué? Quiero decir, inhabilitar, ¿en base a qué? No. Que, vamos, no sé, me sorprendería que alguien dijera que sí. No sé, supongo que, no sé, debe haber algún razonamiento jurídico ahí detrás, o no, o es simplemente una pregunta al tuntún. Pero yo diría que no. Bien, y me gustaría cerrar esta charla con, esto ya te lo digo yo por mi cuenta, se ha hablado estos días de un posible gobierno de concentración. ¿Crees que sería responsabilidad de Estado ir por esa vía? ¿Crees que es una vía que, bueno, yo realmente me parece algo un poco fantástico cómo está ahora mismo el tablero político? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? Opino que, muy rápido, que no lo habrá, a no ser que cambien mucho las circunstancias, pero en principio, tal y como están las cosas ahora, no lo habrá. Y en cualquier caso, me parece que un gobierno de concentración debería ser un gobierno de PSOE y PP, pero no un gobierno de PSOE, PP y Podemos. Quiero decir, Podemos es parte del problema, no de la solución. Con lo cual, quiero decir, no puede haber ningún gobierno que se haga cargo de lo que se avecina en España con Podemos dentro de él, ¿no? Quiero decir que ese gobierno de concentración, personalmente, si fuera PSOE y PP, encantado, pero debería ser sin Podemos y sin Sánchez. Debería ser con Nadia Calviño al frente. Creo que yo he escuchado rumores por ahí de que cuando acabe la crisis esta se van a convocar elecciones. No sé si tú has oído algo o tú crees que esto es un escenario posible o también estoy hablando de algo de ciencia ficción. Se rumoreaba, pero para el año que viene, en 2021. Quiero decir, este año es que piensa que la pandemia no vamos a salir dentro de un mes. Quiero decir, vamos a volver progresivamente a la normalidad y eso va a costar unos meses y luego nos vamos a encontrar con una crisis económica del carajo. Quiero decir, entonces convocar elecciones en esas circunstancias, bueno, aunque evidentemente puede ser que los nacionalistas dejen colgado al gobierno. Entonces, y que no le quede más remedio de convocar elecciones, ¿no? Pero en cualquier caso no sería una decisión del gobierno, sería una decisión de los nacionalistas vascos y catalanes, ¿no? Sobre todo catalanes, de dejar colgado al gobierno, entonces no le quedaría más remedio. Pero ya te digo, no sería una decisión del gobierno, sería una decisión de los nacionalistas. Que sería algo que pasaría dadas las circunstancias y la coyuntura en caso de que uno de los socios que ahora mismo tienen les dijese, oye chicos, os vais por otro lado. Exacto. Vale, pues ya llevamos 1 hora y 7 minutos, lo cual es Oye, yo te quería hacer una pregunta muy rápida, favor. Tío. Que te lo he dicho, yo también te quería hacer preguntas. Es que me interesa que después de cómo te he acribillado, o sea, ahí de pero... No, preguntas. No, yo encantado. Oye, nada, es que es una pregunta que me interesa personalmente. Es la pregunta de tu personaje, de tu personaje de redes sociales, ese personaje, ¿qué porcentaje de ti es en realidad? De tu yo real es. ¿A qué te refieres con el porcentaje de mi yo real? Me refiero a que... la máscara esto, o sea... No, quiero decir, a ver, yo te explico, hay una teoría que, no sé, alguien me lo explicó, no recuerdo quién, me explicó una teoría psicológica que se llama la teoría del par antagónico. No tengo ni idea de si es una teoría con base científica o es una chorrada que se ha inventado algún gurú de la autoayuda o lo que sea, ¿no? Pero la teoría del par antagónico dice que tú tienes una personalidad dominante, ¿no? La que sea, tú eres tímido o eres, yo qué sé, agresivo o eres reflexivo o eres más emocional o eres más racional, etcétera. Y luego esa personalidad es la que domina el 90% de las veces, pero luego hay una parte de tu personalidad que es la completamente opuesta a esa, que sería el par antagónico y que solo sale a relucir en determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales. Por ejemplo, yo tengo mi personaje de Twitter. Yo, por ejemplo, en la vida real soy un tío muy tranquilo, pero mi personaje de Twitter, yo rehuyo el conflicto en la vida real. Soy un tío de esos que, bueno, que prefiere, ¿sabes? Pues callar y, oye, mira, paso de esto y ya está, que enfrentarme, ¿no? Por ejemplo. En cambio, en Twitter, pues tengo un personaje como mucho más macarra, ¿no? Entonces, pienso, no sé si la teoría es real, pero igual mi par antagónico es mi personaje de Twitter, ¿no? Entonces, pienso, pues, evidentemente, el personaje de Twitter no me lo he inventado de la nada, no estoy forzando nada, soy yo.
exagerando una parte de mí, ¿no? Pero pienso, bueno, pues ¿qué parte de mí es ese personaje, ¿no? Y yo diría que, no sé, un 25%, ¿no? De mi yo real. Es decir, es un yo que solamente sale en redes sociales. ¿Qué porcentaje de ti, de tu yo real, es un tío blanquetero? Hombre, yo es que nunca me lo había planteado así, pero evidentemente todo lo que digo disfrazado y en los vídeos lo pienso. Es decir, Claro, luego claro. a lo mejor sí que me arrepiento de, pues este vídeo a lo mejor no lo debía hacer, o debía haberme esperado, o no debía a lo mejor decir esto, o esto me lo podía haber ahorrado. Pero en principio yo cuando me pongo delante de la cámara no pienso, voy a convertirme en otra persona. Pero sí que es verdad que hay una parte de mi personalidad, evidentemente más macarra que la de mi vida normal, que sí que de alguna manera entiendo que saldría al yo hacer los vídeos, ponerme a gritar. Además, gesticulo muchísimo haciendo los vídeos, que también gesticulo mucho en la vida real, pero es como una exageración. Es como una especie de... Además, cuando creé el personaje y tal, yo sí que estaba pensando como una especie de le voy a llamar un tío blancohetero, le voy a disfrazar así como de tal. Era un poco como el supervillano. Yo me estaba imaginando un supervillano. Y está y tal, iba a decir cosas políticamente incorrectas, lo que la gente no quiere escuchar y tal. Entonces, evidentemente sí que creo que hay mucho de mí en el personaje de un tío blancohetero. El porcentaje, tú has dicho que sería un 25%. Yo creo que es un 100% de lo que... Sí, claro, claro. Depende de cómo lo enfoques. Claro, es cierto que es una cuestión más de forma que de fondo, porque evidentemente yo pienso todo lo que digo en Twitter, ¿no? Pero es una cuestión más de forma. Es como si en tu vida real, o como si yo en mi vida real fuera los Beatles y en Twitter fuera los Rolling Stones, para entendernos, ¿no? Es una cuestión de forma más que de fondo. Pero sí, está bien visto lo que tú dices. O sea, es un 100% es un porque 100%, eres tú. pero sí que a lo mejor dar rienda a algo que de normal pues no harías. Y a una teatralidad o... Sí. Yo siempre me considero una persona muy crítica y de hecho mis amigos siempre me decían que me gustaba mucho discutir o meterme en fregados de, pues no sé qué. Entonces a lo mejor es una forma de expresar eso en los vídeos en los que hago, ver rollo de quién, porque mucha gente me lo ha dicho, en plan, ¿qué te mandaba a ti meterte en el berenjenal que te metiste en ese momento criticando esto y tal? Y yo decía, joder, pues porque no lo estaba haciendo nadie, porque también lo sentía así y quería discutirlo, por lo menos, que esto se hablase. Y bueno, yo estoy contento en ese sentido. Muy interesante. Pues nada, gracias por responderme a esto. Nada, tío, gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a los 4.192 personas que nos han estado viendo y que han ido creciendo desde el principio. Creciendo desde el principio, ahora están 4.200 personas viéndonos, así que os voy a saludar. Voy a leer algo así de lo que estáis poniendo aquí. UTBH es una versión pornográfica del sujeto real. Y de los cuernos de Montero. ¿Cuál es tu perfil de Twitter? Tu perfil de Twitter, el perfil de Twitter de Cristian es CR Pandemonium. De todas formas, en la información del vídeo, aquí debajo en el vídeo, podéis... hay un enlace a su perfil de Twitter, hay un enlace a su página del Español donde escribe todos sus artículos, os recomiendo que le echéis un vistazo, y hay un enlace también a su libro de la anomalía catalana en Amazon, para los que quieran leérselo. Y nada, tío, muchísimas gracias nada, a ti. por acompañarme esta tarde de domingo. Muy divertido. Muchas gracias a la audiencia que está ahí y bueno, nada más. Un saludo y hasta otra. Aquí es donde damos un puñetazo a la cámara.